Después de haber estado de fiesta, Emily Meng, una joven danesa de 17 años, llega en tren con sus amigos a la estación de su pequeña ciudad a las 4 de la mañana. Un mensaje de su novio, que dice que quiere terminar la relación, le pone tan triste que siente la necesidad de estar sola y decide ir andando a casa en lugar de tomar un taxi con sus amigos. Una decisión que resultará absolutamente fatal. Este es uno de los casos más conocidos y más criticados en la historia policial de Dinamarca. Un caso que tiene un final poco esperado. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Tinieblas Nórdicas, el podcast en el que se relatan los casos policiales más misteriosos y escalofriantes de los países nórdicos. Abrígate y sumérgete entre las tinieblas de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Antes de comenzar este episodio, queremos advertir que el contenido que abordaremos incluye menciones a abuso sexual y pedofilia, temas que pueden ser perturbadores. Si prefieres no escuchar este tipo de contenido, te recomendamos saltar este episodio o proceder con precaución. Nuestro objetivo es narrar estos casos con respeto y sensibilidad, pero compartimos relatos de crímenes reales y la cruda realidad y la muerte no hacen concesiones a la sensibilidad. Hola Karin. Hola Linda. ¿Cómo estamos? Bien. Está llegando el otoño, ¿no? Sí, está llegando el otoño. Está lloviendo hoy. Sí, hoy hace un día bastante lúgubre. ¿Lúgubre? ¿Cómo se dice? Hace un día bastante triste. Tú ¿no? eres la profesora. Entonces. Sí. No, pero es un día perfecto para contarte otro caso. Sí. ¿Sí? Como siempre, este es un caso que tú no tienes ni idea qué es lo que he preparado. Va a ser una sorpresa para ti y para nuestros oyentes. Sí. ¿No? ¿Empezamos? Sí. Sí. Es el 10 de julio del 2016 y a las 4 de la mañana un grupo de jóvenes está regresando a casa de una fiesta. Cuando bajan del tren en la estación de Korsør, se van para el taxi que habían pedido durante el viaje en tren y que les está esperando en la estación. Mientras que una de ellos, Emily, dice que va a ir caminando por el sendero peatonal que suelen tomar ella y su mejor amiga, Sara. La mejor amiga de Emily, Sara Midling Hansen, dice que hasta el día de hoy, ella y los otros amigos que estuvieron con Emily esa noche se arrepienten de que no la hayan obligado a irse con ellos en el taxi. Sin embargo, saben que Emily, si pudiera, les pediría que no se sintieran culpables. Ella quería ir caminando sola por un sendero del cual nunca habían sentido ningún tipo de miedo al caminar solas de noche. Además, a las 4 de la mañana en julio en Dinamarca ya no está tan oscuro, ¿no? Se hace de día muy temprano en el verano, así que a esa hora ella iba a ir caminando sola, pero no en la oscuridad total. En la mañana siguiente, la madre de Emily descubre que su hija no ha llegado a casa. Intenta llamarla, pero el celular está apagado y le manda mensajes, pero no recibe ninguna respuesta. Y entonces la madre llama a la amiga de su hija, a Sara. Y Sara le cuenta que Emily se había ido caminando sola. Y ahí ya directamente la madre sabe que algo ha pasado. La policía recibe testimonios de unas personas que habían estado haciendo footing esa mañana por la zona donde desapareció Emily. Ellos habían tenido que salirse de la carretera para esquivar una furgoneta blanca que había venido a toda hostia. ¿Conoces tú esa expresión, a toda hostia? Más o menos. ¿Pero qué es footing? Hacer footing es lo que dicen en España para
jogging, ¿no? O sea, cuando sales a correr, okay. sí, a hacer footing. Okay. Entonces estaban haciendo footing súper temprano por la mañana, ¿no? Y viene una furgoneta así a toda hostia, o sea, súper rápido, y tuvieron que salirse del camino para que la furgoneta no les atropellara. Toda hostia. Hostia a toda es hostia. una palabra muy, muy graciosa. Muy especial, sí. También unos músicos que estaban regresando a casa dicen haber visto una furgoneta blanca parada en la zona con las luces prendidas. Y un señor mayor jubilado estaba dando un paseo esa mañana y dice que a veces no puede dormir porque sufre de estrés postraumático y entonces sale a caminar también a las 4 de la mañana, y él también vio a esta furgoneta blanca. Dice que iba con tanta velocidad que el conductor casi perdió el control del vehículo. El camino por el que se fue Emily tiene una parte donde no hay nada, solo bosque. Y por tanto, en esa parte no hay cámaras de seguridad. Pero antes de llegar a esa parte, el camino pasa por una gasolinera y un asilo de ancianos. Y estos edificios sí tienen cámaras de seguridad. Pero no se ve a Emily en las grabaciones de estas cámaras, lo cual hace pensar que ella tiene que haber desaparecido antes de entrar por la parte desierta del camino y antes de pasar por este asilo de ancianos y la gasolinera, ¿no? Entonces se entiende más o menos el estrecho del camino donde algo tiene que haber pasado. El camino también pasa por un restaurante que tenía cámaras de seguridad que grababa el tráfico que pasaba por allí, pero según la ley danesa, solo se puede guardar las grabaciones durante 30 días y luego se borran automáticamente en las cámaras. Y cuando llegó la policía para ver las grabaciones, ya habían pasado más de 30 días y ya se habían borrado. 58 buzos, 30 personas a caballo, 7 personas con drones y unas 100 personas más, todas voluntarias, y ciertos días había más de 500 personas voluntarias, ayudan en la búsqueda de Emily. La crítica hacia el trabajo de la policía es masiva. Eran fechas de vacaciones, en julio es típico mes de vacaciones, ¿no? Y eso se notaba claramente en cómo trabajaba la policía. Había gente en la zona cuyas cámaras de seguridad habían captado vehículos sospechosos y se pusieron en contacto con la policía, pero no recibían ninguna respuesta de la policía. Sabiendo lo importante que son los primeros días después de una desaparición para aumentar la posibilidad de encontrar a la víctima con vida, es increíble que hayan demorado más de 30 días en contactar con el restaurante que queda por el camino para ver las grabaciones de sus cámaras. Y eso es solo un ejemplo de todo lo que hicieron mal, ¿no? Incluso la investigadora principal del caso estaba de vacaciones y no se le podía contactar. Y luego la madre de Emily, ella es como, bueno, muy activa, ¿no? Obviamente en el caso de la desaparición de su hija. Ella se entera de que se ha cambiado de investigadora y que ahora hay una nueva investigadora principal, y esta nueva investigadora le pide a la madre que le mande todo el material que ya se había mandado a la investigadora anterior. O sea, como que le pide a la madre que le mande el material. Y cuando la madre habla con la nueva investigadora principal y le pregunta por algunas partes del material y por los datos, la nueva investigadora dice que desconoce ciertas cosas. Es decir, la madre se da cuenta de que información importante no ha llegado y incluso que información importante se puede haber perdido por el camino. La policía demoró 3 meses en entrevistar al taxista que llevó a los amigos de Emily desde la estación hasta sus casas. Esto a pesar de que él fue una de las últimas personas en ver a Emily antes de que desapareciera. Obviamente, para entonces, 3 meses más tarde, ya no se acordaba de todos los detalles de aquella noche, ¿no? Porque ¿quién se acuerda, no? La memoria es buena pero corta, ¿no? Y a todos los testigos importantes hay que entrevistarles cuanto antes. Eso es como muy básico. Y el señor que mencioné antes, el pensionista que había visto la furgoneta blanca yendo tan rápido que casi perdió el control,
Él escuchó en octubre en las noticias que la policía estaba buscando una furgoneta blanca y entonces llamó para informarles sobre lo que él había visto aquella noche, porque él sí se acordaba. La respuesta que recibió fue que no tenían recursos para tomar su declaración. Y luego fue un periódico que contactó a este señor para escribir sobre su testimonio y recién después de haber publicado un artículo sobre el caso, este señor fue contactado por la policía, que ahora sí estaba interesada en tomar su declaración. Entre tinieblas nórdicas. La salida más rápida de la zona donde desapareció Emily es la carretera. Y no está permitido grabar en las cámaras de seguridad que hay en las carreteras, pero sí hay edificios a lo largo de la carretera que tienen cámaras que graban. Por ejemplo, hay una carnicería que tenía cámaras en función en esas fechas, pero la policía nunca se puso en contacto con la gente de la carnicería. En una rueda de prensa, la policía dice que Emily ha desaparecido sin dejar rastro. Pero ¿cómo pueden decir que no hay rastros cuando no han investigado todos los rastros posibles, ya que fallaron en revisar todas las cámaras de seguridad de la zona? Dinamarca es un reino formado por la península de Jylland, que creo que se dice Jutlandia en español. Y aparte de la península, Dinamarca también tiene 400 islas. Y de estas 400 islas, 74 están habitadas. Y Emily vivía en Korsør, que es o Korsør, no sé exactamente cómo se pronuncia, es una pequeña ciudad de unos 14,000 habitantes solo, que está en la costa del oeste de Helland, que es la isla más grande. Y Copenhague, la capital de Dinamarca, está en la costa del este de la misma isla. Y Sara, la mejor amiga de Emily, dice que comienzan a correr los rumores en Korsør, en esta pequeña ciudad. Se crean grupos cerrados en Facebook donde la gente especula sobre lo que le puede haber pasado a Emily y quién es el culpable de su desaparición. Sara dice que en estos grupos hablan sobre ella, sobre Sara y sobre su hermano, y también sobre el amigo Simon, que también estuvo con ellos esa noche cuando Emily desapareció. Todo el mundo sospecha a todo el mundo y se crea un ambiente feo en esta pequeña ciudad. Personas que no se presentan como voluntarias en las búsquedas de Emily se ven como gente sospechosa, no piensan que porque no ayudan a buscarla, pues tienen que tener algo que ver. Miedo y paranoia crecen en la ciudad. Sara y su madre incluso piensan en mudarse, no aguantan seguir viviendo en este lugar por todo lo que habla la gente, ¿no? Y la madre de Sara cuenta que en uno de estos grupos de Facebook actuaba una persona que decía ser clarividente y que creía que Sara y su familia tenían presa a Emily. Incluso llegaron a meterse no menos que 3 veces en la casa de la familia para buscar a Emily allí, y obviamente no la encontraron ahí. También había gente que acusaba al hermano de Sara de haber vendido a Emily a algún tipo maleante. Sí. Wow. Eran cosas absolutamente absurdas que dejaban a la familia de Sara destrozada, ¿no? Porque claro, estaban tristes porque había desaparecido, bueno, la mejor amiga, pero además porque la gente les acusaba de haber tenido algo que ver. Claro, sí. Algo que debería haberle interesado a la policía es un pedófilo convicto que estaba en libertad en esa época. Él trabajaba de repartidor de periódicos y estuvo trabajando en esa zona la misma noche cuando Emily desapareció y tenía una furgoneta blanca. Pero la policía no estaba interesado en investigarlo porque según ellos Emily era demasiado mayor para poder interesar a un pedófilo. Recordemos que ella tenía 17 años. El año después de la desaparición de Emily, este mismo pedófilo es acusado de haber agredido sexualmente a una niña que vivía con su madre en la misma zona donde luego se encontró a Emily. Él solía cuidar a la niña, se la llevaba a su casa
y se descubre que la había dormido con morfina y codeína. Y luego no se sabe qué barbaridades hizo con ella, porque ella, tal vez por suerte, no recuerda nada de esas noches, porque estaba drogada, ¿no? Cada vez que este tipo la iba a ver, él pasaba por la zona donde luego se encontró a Emily. Además, trabajaba repartiendo periódicos allí y hay un buzón justo al lado del lago donde luego se encontró a Emily. Medio año después de la desaparición, la abogada de la familia de Emily se pone en contacto con el ministro de Justicia de Dinamarca para quejarse de cómo la policía había llevado el caso hasta este momento. La reacción es afirmativa, o sea, le hacen caso, y un grupo nuevo de investigadores se pone a trabajar con el caso. En 2019, es decir, 3 años después de la desaparición, el jefe de la compañía por la que trabajaba el repartidor de periódicos pedófilos es contactado por la policía. Pero resulta que para entonces el pedófilo se había muerto de cáncer estando en la cárcel donde lo había metido por agresión sexual de la niña esta, ¿no? Y la furgoneta que él manejaba ya no existía porque había estado en un accidente y lo habían llevado al depósito de chatarra. Entonces, claro, ya no lo pueden interrogar porque está muerto y no pueden investigar el auto, la furgoneta, donde podría haber habido huellas de ADN o algo así de Emily, ¿no? Por el camino por donde iba Emily, después de haber dejado la estación de trenes, vive un señor que se llama Finn Pedersen. Él vive en una casa por ahí, por ese camino por donde se fue ella. Y la vecina de Finn Pedersen dice haber escuchado gritos y una voz femenina viniendo de su casa, o sea, de la casa de Finn. Y la vecina monta un equipo de micrófonos de escucha para grabar lo que está pasando en la casa de su vecino. Y luego manda las grabaciones a la madre de Emily y la madre dice que sí, que se podía escuchar una voz femenina diciendo, y ahora todos nuestros oyentes que saben danés me van a disculpar, pero diciendo algo como "lug mig ut", que significa déjame salir. La gente empieza a imaginarse que este tipo la tiene encerrada en el sótano de su casa en estilo de Natasha Kampusch. ¿Tú te acuerdas del caso de Natasha Kampusch? Sí, un poco. ¿Te suena? Me suena, pero no sé exactamente cómo fue. No, eso fue una joven austríaca que fue secuestrada en 1998, o sea, mucho antes de este caso, cuando tenía 10 años. Y luego logró escaparse 8 años más tarde. Sí. Estuvo presa 8 años, ¿no? Entonces la gente pues como que se acuerda de este caso y comienzan a pensar que tal vez es algo parecido aquí, claro, ¿no? Sí. La gerenta de la organización de voluntarios que buscaban a Emily también escucha estas grabaciones y entonces ella se va directamente a la casa de la vecina. Bajan al garaje de la vecina, que supuestamente está como en contacto con el sótano del vecino. Y allí hacen preguntas a la voz que se escucha al otro lado de la pared. Preguntan a la voz cómo se llama su hermano pequeño y la voz contesta con el nombre del hermanito de Emily. También preguntan directamente cómo se llama ella y la voz contesta Emily Meng. Y entonces llaman inmediatamente a la policía y la policía también escucha primero las grabaciones hechas por la vecina. Y luego la policía entra en la casa de Finn Pedersen, entra no menos que 5 veces a buscar. Pero no encuentran nada. Y resulta que la casa ni siquiera tiene un sótano. ¿Qué? Sí. También hay un problema con el equipo de escucha y las grabaciones, porque no son legales. La policía solo puede escuchar a escondidas a un sospechoso con un mandato judicial. Y no pueden tomar ayuda de personas privadas como habían hecho aquí con la vecina. Y lo que hizo la vecina de
montar un equipo de escucha para grabar a su vecino tampoco es legal. Sí. Mientras que la policía está registrando la casa de Finn, colaboran con los voluntarios que están al mismo tiempo en la casa de la vecina. La policía da golpes en la pared en el garaje de Finn y les pide a los voluntarios escuchar para ver si se puede huir en la casa de la vecina. Y esta colaboración es ilegal. La policía no puede hacer esto. Un periodista que investiga el caso en 2019 le pide a un experto en audio analizar las grabaciones de la vecina. Y este experto dice que no hay nada que pudiera ser la voz de una mujer pidiendo ayuda o diciendo otras cosas. Él explica que el equipo de escucha era de mala calidad y el equipo mismo puede haber producido sonidos o ruidos que podrían haber parecido voces. Parece que los voluntarios, la madre y la policía oyeron lo que querían oír, no lo que realmente había en estas grabaciones. Así que siguen sin encontrar a Emily. Medio año después de la desaparición, el 24 de diciembre, y el 24 de diciembre es el día que se celebra Navidad en Dinamarca. En muchos países es el 25, pero en los países Dinamarca, también en Suecia, se celebra el 24, ¿no? Pues ese día una señora encuentra el cuerpo de Emily en el agua en Borup, a 60 kilómetros de la estación de trenes donde se la vio por última vez. Resulta que, aparte de la furgoneta blanca que gente había visto por la zona, también hay otro auto blanco por el que se había interesado la policía, un auto normal, más pequeño. Este auto fue capturado a través de las puertas de cristal por una cámara de seguridad que estaba dentro de la estación de trenes. Y se ve este auto en esas grabaciones a la misma hora que Emily estaba llegando con el tren a la estación. Pero la grabación de este video sale en las noticias recién un año después de la desaparición, lo cual es obviamente realmente un desastre, porque ¿quién se acuerda después de un año detalles como qué autos estaban en un lugar determinado en una fecha tan lejana, ¿no? Pero un señor llama a la policía diciendo que el mismo día que Emily desapareció, él había visto a otro señor cargando algo pesado que estaba sacando del maletero de un auto blanco. Si se hubiera publicado la grabación de la estación inmediatamente después de la desaparición de Emily, tal vez este señor habría contactado con la policía antes y se habría encontrado el cuerpo de Emily mucho más rápido. Entonces, huellas importantes como señales de violación o pelos o fibras o ADN del culpable no se habrían lavado por el agua del lago, porque ella estaba en un lago, ¿no? Una señora dice haber visto este auto blanco parado al lado de la carretera en la misma zona donde se encontró a Emily. Esta señora recuerda que cuando ella iba manejando por el camino, había un tractor delante de ella. Y bueno, los tractores van como muy despacio, ¿no? Y por tanto ella se vio obligada a manejar muy despacio detrás y por eso ella miraba hacia los dos lados y así vio el auto blanco aparcado al lado de la carretera. Y en esta zona donde está este lago hay unas cuantas fincas cuyos propietarios todos tienen tractores. Recién en 2019 reparte la policía cartas en la zona en las que preguntan quién manejaba un tractor a las 7:30 de la mañana cuando desapareció Emily. O sea, estamos hablando de una carta que entregan 2 años y medio después de la desaparición. Bueno, ¿quién se va a acordar que, sí, hace 2 años y medio, esa mañana justamente salí con mi tractor, ¿no? Es imposible. Sí. Cuando la memoria de posibles testigos falla, hay otras maneras de investigar quién estuvo dónde y cuándo. El truco de rastrear los celulares que se han movido por la zona, ¿no?
Se puede ver qué teléfonos estuvieron en un sitio determinado a una hora específica. También se puede ver qué teléfonos han sido apagados en ciertos momentos y dónde estaban cuando fueron apagados. Es muy poco común que la gente apague sus celulares, ¿no? Yo no apago mi celular casi nunca. Solo si hay algo que está fallando lo apago para ver tampoco, si... Entonces la gente no suele apagar sus celulares, pero sí a veces lo hacen los criminales justo antes o después de cometer un crimen. Entonces igual si se ve que se apagó un celular en esta zona justo antes o algo así, podría valer la pena investigar a quién pertenece este celular, ¿no? Pero no está muy claro qué ha hecho la policía al respecto. Lo único que se sabe es que en 2019 reconocieron ante la abogada de la familia que faltaba bastante información telefónica. Y la razón por la que se dieron cuenta de que faltaba esta información fue porque la madre de Emily se quejó en 2018 ante el ministro de Justicia de la investigación preliminar deficiente en el caso del asesinato de su hija. Debido a esto, la policía se dio cuenta de que habían cometido errores en otros casos previos también. Errores que podían significar que gente inocente había sido convicta y que gente culpable había sido absuelta. Y tuvieron que reabrir unos 10,000 casos antiguos. ¿Qué? 10,000, wow. Sí. O sea, el error con la información telefónica, un error bastante grave. Sí. Pero por suerte se dieron cuenta. Para escribir el manuscrito de este episodio, entre otras fuentes, me he basado en un documental danés que se titula, y ahora otra vez, perdonen mi pronunciación de danés, el documental se titula Emily Meng en efterforskning går galt, lo cual significa Emily Meng, una investigación sale mal. Y pienso que el título de este documental resume bastante bien todo este caso, ¿no? Entonces, este documental que vi para preparar este caso, este documental se produjo en 2019 y se podría pensar que allí se termina la cosa, con una madre explicando que no ha dormido ni una sola noche entera desde que desapareció su hija y expresando la agonía que siente, no solo por el dolor de perder a su hija, sino también porque sabe que el culpable no ha sido capturado. Claro. Pero en 2022, un tipo llamado Philip West, de 33 años, intentó secuestrar a una niña de 15 años con la intención de violarla. La amenazó con un cuchillo, la ató y la comenzó a arrastrar hacia su auto. Pero esta niña se resistió con todas sus fuerzas y Philip se rindió y la niña pudo escapar. Y el año después, en 2023, el mismo tipo sí logró secuestrar a una niña de 13 años y la tuvo capturada durante 27 horas. Durante ese tiempo la violó y la maltrató. Y el plan, según el fiscal, era asesinarla. Pero antes de haber llevado a cabo este plan, la policía logró encontrarla, atada y maltratada, pero viva, en la casa de Philip. En la casa de Philip se encontró un rollo de cinta de embalaje y en esta cinta se halló ADN de Emily. El tipo de cinta era la misma cinta que Emily tenía alrededor de su cuello cuando la encontraron en el lago. Al lado del lago donde estaba el cuerpo de Emily se había encontrado un bolso con ropa de ella y en sus pantalones había ADN de Philip West. Supuestamente había tenido a Emily capturada durante un periodo bastante largo antes de asfixiarla hasta morir. Los amigos de Philip están en estado de shock. No se pueden creer que Philip haya hecho esto. Parecía un buen chico, un chico normal, que nunca mostraba ningún interés por las mujeres, dicen sus amigos.
Y claro, no mostraba interés por las mujeres porque este monstruo, Sí. a él le gustaban las niñas. Mm. Philip reconoce ciertos delitos en cuanto a la niña de 13 años. Claro, es difícil no reconocer ya que la encontraron atada y maltratada en su propia casa, ¿no? Pero en cuanto a Emily Main, dice no tener nada que ver. Pero en el juicio, por suerte, no lo creyeron. Y en junio 2024, o sea, solo hace 2 meses cuando Sí. estamos grabando este episodio, Ajá. Philip fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Emily. Ujú. Philip West también fue condenado por delito de pornografía infantil. Tenía más de 3.500 fotos y 550 videos con más de 100 horas de material pedófilo en su computadora. Y en su casa también se encontró una lista con el título Secuestro. En esta lista había nombres, direcciones, edades y otra información de otras chicas danesas. Esperemos que la policía danesa haya aprendido de los muchos errores que cometieron en la investigación del secuestro y asesinato de Emily Main. Y aunque el dolor nunca se va, esperemos que la familia pueda sentir algo de paz ahora que por fin saben qué fue lo que le pasó a Emily y que el culpable está tras las rejas. Si te ha gustado este episodio, sigue nuestro podcast y sigue Entre Tinieblas Nórdicas en Instagram o en Facebook para saber cuándo presentaremos el próximo crimen nórdico y para ver fotos de los episodios. En el texto del episodio puedes ver las fuentes en las que se basa el caso. Cortina musical compuesta e interpretada por Martin Lönegren. Voz introductoria Eduardo Jiménez Tornatore. Manuscrito hecho y presentado por mí, Linda, en compañía de Karin. Gracias por escuchar Entre Tinieblas Nórdicas. Wow. Sí, es un caso muy, muy duro, ¿no? Sí. Sí, muy triste. Entonces él secuestró 2 otras chicas antes de Emily. Intentó secuestrar una, Ajá. pero ella se escapó. Sí. Y luego el año después sí que logró a secuestrar a una Ajá. que tenía en su casa, ¿no? Pero la policía logró encontrarla, ¿no? Antes de que la pudiera matar. Ah, ok. Pero claro, antes de eso había secuestrado a Emily y a él sí que la había Y matado. ahí lo arrestaron. Claro, cuando encontraron La a la segunda otra chica. niña, claro, exactamente. Allí lo arrestaron, comenzaron a registrar su casa y ahí se dieron cuenta de que había huellas de Emily ahí, ¿no? Ah, ok. Y así es como, y eso fue como 7 años después, ¿no? O sea, estuvieron mucho tiempo la familia sin saber qué pasó. 7 años, wow. Sí. Pero lo que pienso es que esto de las huellas de ADN y la técnica del ADN que se va mejorando todo el tiempo, eso hace que gente que ha cometido crímenes hace muchos, muchos años y que están por ahí y creen que se han escapado para siempre, no es seguro porque en cualquier momento los van a agarrar. Sí, ¿no? sí. Eso es lo bueno. Sí. ¿no? Quería comentar algo, ¿no? Porque como cuando estaba explicando dónde vivía Emily, comenté que Dinamarca es un país que tiene más de 400 islas. ¿Tú sabes cuál es el país del mundo con más islas? Indonesia, ¿no? Mucha gente cree que es Indonesia. Los Filipinos, algo así. En No. Asia, ¿no? No. El país con más islas del mundo es nuestro país, Suecia. ¿Qué? Sí. Mira, Suecia tiene más, esos son tantas cifras que me cuesta como saber cómo pronunciarlo. Suecia tiene 267.570 islas. Wow. O sea, casi 300.000 islas. Bien dicho. Bien dicho, logré decirlo, sí. Y el segundo país más numeroso en islas es Finlandia, que tiene 178.000 islas. Wow.
es exacto eso. Es Parece como que no. es exacto. Saben exactamente que son 178.000 islas. Y luego Noruega tiene 50.000 islas. Y el cuarto país en riqueza isleña, o como se dice, es Canadá con 30.000 islas. Pero yo pienso que llama la atención que los 3 países con más islas en el mundo son países nórdicos, ¿no? Sí. Suecia, Finlandia y Noruega. Okej. O sea, tenemos muchas islas en Suecia. Es por inlandsisen. Sí, ¿cómo se dice? ¿Qué es Inlandsisen en español. El hielo súper espeso, ¿no? Que cubría la tierra, ¿no? Sí. Y cuando se fue yendo, se fueron creando las islas, ¿es así? Creo que sí. Yo no estoy, No yo estoy segura. No sé, nunca me he puesto a pensar por qué tenemos tantas islas. Vamos a investigarlo. Sí, vamos a averiguarlo. Pero yo creo que es muy común. Yo tampoco no sabía que Suecia era el país con más islas del mundo. Yo creo que hay pocos suecos que saben eso. Sí, creo que también están pensando en, no sé, en Indonesia o Filipinas. Exactamente, uno piensa en esos países por ahí, ¿no? Porque claro, supongo que la gran mayoría de estas islas no están habitadas, son islas muy pequeñas que tienen un par de árboles y un poco de piedras y no hay mucho, ¿no? Sí. Por eso no lo piensas, claro, otros países donde tal vez hay más población en las islas, entonces piensas más que es un país con islas, ¿no? Entre tinieblas nórdicas.